En Hebraica estamos felices de tenerte de vuelta. Hemos tomado todas las medidas de bioseguridad necesarias para que tú y tu familia puedan disfrutar de los espacios de manera segura. Desde que entras, nuestro personal de seguridad te tomará la temperatura y te colocará gel en las manos. El uso del tapaboca es obligatorio en todo momento mientras permaneces en el recinto. Todas las instalaciones están señalizadas para indicar por dónde debes transitar de manera segura y mantener el distanciamiento. Puedes comer en Hebraica o, si lo prefieres, nuestros concesionarios tienen servicio delivery y pick-up si no deseas permanecer en las instalaciones y disfrutar de una rica comida. Si vas a comer aquí en Hebraica, recuerda sentarte en las mesas señaladas para tal fin y no mover las sillas de su lugar. Recuerda seguir las normas de los espacios habilitados para hacer deportes, como la piscina olímpica, las canchas de voleibol y tenis de playa, las de tenis de campo, entre otras. Paulatinamente se irán incorporando nuevos espacios. Puedes estar atento a nuestros comunicados para conocer cuáles están habilitados. Los más pequeños también pueden disfrutar del parque infantil que ya está disponible para su uso. Las áreas administrativas también están activas si deseas conocer cualquier tema sobre tu membresía o realizar algún pago. En Hebraica, nuestro compromiso es que estés bien. Nos vemos durante las semanas flexibles en los horarios publicados en nuestras redes sociales. Nuevamente, estamos felices de poder decirte bienvenido a tu casa. Ayúdanos a cuidarte. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta jornada del ciclo de charlas Conexión Hebraica. Antes que todo quiero verificar, por favor, las personas que tienen la cámara conectada, porque hay algunas personas que dicen que no están escuchando bien. Si se está escuchando bien, que levanten la mano las personas que tienen la cámara encendida. Perfecto, entonces vamos a continuar. Chévere, muchísimas gracias. Bueno, bienvenido, como decía, quiero darle un saludo a todas las personas que nos escuchan y que están conectadas desde Venezuela y desde varias partes del mundo. La semana pasada hubo una persona que me dijo que estaba conectada de Colombia y que no nombré Colombia, pero bueno, se han conectado desde España, desde México, desde Panamá, desde Miami, desde Argentina, desde Israel, en fin, este espacio virtual definitivamente nos está uniendo a toda la comunidad judía, ya no solo venezolana, sino también desde otras latitudes, y bueno, y realmente estamos muy contentos por todo esto. También estamos contentos porque esta semana es una semana flexible. Nuestra Hebraica desde el día de ayer está abierta a las puertas en el horario de 7 a 3 de la tarde. Cada día ya se está integrando más personas, cumpliendo todas las normas establecidas de bioseguridad, pero definitivamente la alegría que ya se empieza a respirar nuevamente en nuestro club de siempre es maravilloso, sobre todo ya acercándonos a fines de año, donde además este frío sabroso del Ávila, y para aquellos que están lejos recordarán mucho ese ambiente sabroso que vivimos aquí, ya se está haciendo presente. Bien, hoy tenemos una charla divina, una charla espectacular, una charla que difícilmente vamos a poder escuchar completa, pero no porque el ponente no va a hablar completo, sino porque resumir en una hora, un poco menos, resumir toda la historia. Yo estaba haciendo memoria un poquito y quizás Alberto más tarde me va a corregir, pero yo creo que la primera sinagoga en Venezuela se fundó por allá en Coro por los años 1700, algo, no recuerdo si fue mediados del... Sí, creo que fue por allí. Entonces, resumir desde 1700 hasta la actualidad todos los hechos importantes de nuestra comunidad judía en Venezuela, yo creo que definitivamente hay mucho que decir y no va a alcanzar todo el tiempo. Así que Alberto nos va a contar y bueno, creo que va a ser un paseo por todo esto. Pero antes de hablar y antes de presentarlo, ya lo nombré, ya estuvimos hablando con él un poquito previo a ir dejando entrar a todos los participantes, quiero hacer algunos comentarios para que esta charla funcione bien, como siempre lo hago, y muchas de las 66 personas que ya están conectadas siempre lo han escuchado. Recordamos que los micrófonos van a estar apagados durante toda la charla y lo vamos a abrir ya finalizando la charla para que ustedes puedan personalmente saludar a Alberto. Estoy seguro que muchos los conocen personalmente y bueno, seguro quieren dejarle su cariño por esta vía. Por otra parte, las preguntas las vamos a hacer luego que él termine su charla. Esas preguntas las pueden ir escribiendo desde ya en el chat que ya está disponible y las voy a ir leyendo en la medida que vayan llegando. Yo las voy a ir leyendo en ese mismo orden.
Si su dispositivo con el que están conectados no aparece su nombre, por favor colóquenlo para que Alberto pueda dirigirse de manera personal a cada uno de ustedes. También quería decirles que estas charlas están siendo grabadas, todas nuestras charlas se publican en, en nuestro sitio en YouTube, que es Hebraica Venezuela. Mañana en la tarde, esta charla la descargamos hoy en la noche y mañana el proceso de subirla. Así que si por algún problema de conexión o si tienen con alguien con quien quieran compartir la charla de hoy, pueden decirle que a partir de mañana se pueden conectar en nuestra página de YouTube. También tenemos el correo disponible, comunicaciones@hebraica.com.be, para que nos hagan llegar sus comentarios, nos hagan sugerencias. Ya por este año nos queda una charla más, además de la de Alberto, nos queda la de la semana que viene, pero bueno, ya estamos preparando los motores para que el 2021 tengamos este ciclo que inició como una idea para poder estar presentes en la casa de todos, y creo que la acogida ha sido tan buena que vamos a seguir estando todos los martes presentes y acompañándolos. Bien, yo no quiero extenderme mucho más. Yo quiero hablar de nuestro conferencista de hoy. Para ello voy a agarrar por acá y voy a leer algunas cositas sobre él. Comienza diciendo algo interesante que yo creo que tenemos mucho, pero siempre es bueno resaltarlo. Judío venezolano, egresado del Colegio Moral y Luces Herzl Bialik, arquitecto de la Universidad Central de Venezuela. Ha ocupado en la comunidad judía de Venezuela varios cargos directivos. Entre ellos ha estado como presidente del Comité Venezolano de la Federación Sefardí Latinoamericana. También ha sido secretario general del Comité Venezolano Jerusalén 3000, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, miembro fundador del Museo Sefardí de Caracas, Maurice Curiel, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Israelita de Venezuela en 4 periodos. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Federación Sionista de Venezuela durante 24 años, ocupando sucesivamente los cargos de director, secretario general y vicepresidente. Actualmente, él es asesor del Consejo Directivo del Museo Sefardí de Caracas, es coordinador del Comité de Conciliación, Disciplina y Arbitraje de la Asociación Israelita de Venezuela, es miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, miembro del Comité Ejecutivo del Instituto Cultural Venezolano Sefardí. Ha completado cursos de formación académica sobre temas relacionados con la historia y la actualidad del pueblo judío y del Estado de Israel. Es articulista, es conferencista en esta materia, tiene muchísimas publicaciones, muchísimas colaboraciones y presentaciones en medios de comunicación, en universidades, en institutos, en centros de estudios. Aquí en esta casa lo hemos tenido en varias oportunidades. En fin, yo creo que es muy conocido y muy querido dentro de nuestra comunidad. Además, tiene el premio Herzl 2006 de la Organización Sionista Mundial. Y bueno, pudiese hablar bastante más, pero sería quitarle tiempo a esta conferencia. Así que bueno, Alberto, la pantalla y el micrófono son tuyos. Muchísimas gracias en nombre de toda la Junta Directiva y de todos los miembros que pertenecemos a Hebraica por estar hoy presente y deleítanos un poquito con la historia, con nuestra historia. Gracias, Juan Carlos, por tu invitación, a la Hebraica en general por la invitación que me ha hecho, a ti por tu presentación y bueno, siempre es un honor. Hebraica es nuestra casa, es el lema de Hebraica y lo sentimos así. Y bueno, estemos físicamente o estemos remotamente conectados a Hebraica, siempre es un gusto, siempre es un placer, ¿no? Sí, como dijo Juan Carlos, ¿no? Vamos a hablar un tema que requiere cierta extensión y yo lo que voy a hacer es lanzar unos pocos bosquejos de una historia que vamos a contar. ¿Cómo surgió un poquito esto, no? Me llamó la semana pasada Raquel Marcus y me dijo, Alberto, a ver si estás disponible la semana que viene para una charla. Y bueno, como yo creo que nunca digo no, le dije que sí. Y de hecho, ahorita que la canción que estábamos escuchando de entrada era Ánimo de, me acordé también de lo que rezamos todas las mañanas. Y entre los rezos de la mañana yo también digo Baruch atah Hashem shelo asani isha. Y bueno, como digo siempre, como nunca digo no, creo que me viene muy bien decir eso todas las mañanas, ¿no? Y bueno, le dije, sí, vamos a ver de qué quieres hablar. Me dijo, tú pones el tema. Le lancé unas sugerencias y ella me contrarrestó, no sé de quién fue la idea, ¿por qué no hablas un poquito más extenso de la comunidad?
Y bueno, con el poco tiempo que disponía, aunque es una información que manejo de alguna forma, traté de montarlo a forma de presentación, pero va a ser algo, les repito, que bastante resumido, ¿no? Unos tips para que nos quedemos un poquito con la curiosidad de seguir indagando o hacer más actividades. Nosotros tenemos en Venezuela un epíteto para nuestra comunidad. La llamamos la comunidad más bonita, disculpen, la comunidad más bonita del mundo. Y de hecho muchos de los visitantes o la gente que nos conoce nos dice lo mismo, ¿no? Caracas es la comunidad más bonita del mundo. Y yo efectivamente así lo creo. Siento que, bueno, también hay una tendencia general de las personas autocomplacientes. Todo abuelo cree que sus nietos son los más bellos del mundo y todo padre cree que su hijo es el más inteligente del mundo y todo esposo cree que su esposa es la más bella del mundo. Bueno, eso creo que quizás no siempre es así. Pero bueno, yo creo que efectivamente así también lo creo, pero debemos tener un poquito sentido crítico hacia la comunidad para conocernos un poco mejor y digamos, hacer más internamente nuestro análisis de nuestra realidad, ¿no? La historia de la comunidad, como toda comunidad judía, está muy ligada a la inmigración y ahora que nosotros estamos en un proceso, toda Venezuela y la comunidad no se escapa de eso, un proceso de emigración, es interesante recordar cómo fue un poquito la historia de nuestros inmigrantes. Yo voy a interrumpir esta narración cuando lleguemos al punto de la consolidación de la comunidad hacia finales del siglo XX, más bien hacia la década de 1980, cuando empezó el punto de inflexión en la historia de Venezuela. Todos recordamos el Viernes Negro, perdón, después el Caracazo y otros eventos que cambiaron la realidad del país y cambiaron la realidad de nuestra comunidad. Y yo voy a sencillamente llegar con la narración hasta ese punto, porque eso requeriría otro tipo de análisis, otro tipo de charla y otro tipo de debate, incluso quizás a nivel de foro de otra circunstancia. No hablaremos de crisis, hablaremos solamente de la etapa de formación. Esto que vamos a hablar es la historia de todos nosotros, es la historia de nuestros padres inmigrantes o nuestros abuelos o bisabuelos inmigrantes, y la manejamos en muchos casos de primera mano o de referencia. No es lo mismo que escuchar una charla. Por ejemplo, ayer estuve en un foro muy interesante de José Chocrón sobre los piratas judíos del Caribe. Algo podemos tener idea de eso, pero no es una historia que sea vivida por nosotros, y en este caso es distinto. Cada vez que yo menciono aquí algún evento, algún personaje, a todos nos va a sonar conocido y bueno, mis disculpas porque siempre va a ocurrir quizás la omisión de alguna persona o de algún evento que sea obviamente relevante, pero que quizás por falla mía o también por cuestión de tiempo yo no vaya a mencionar. Esto se basa, como dije, entonces en mi experiencia personal y mucha lectura. Esta historia que vamos a hablar no es una historia secreta, no es una historia escondida, no es lo que usted nunca supo y jamás se atrevió a preguntar. No vamos por ese lado, sino vamos más bien por algo que está, yo considero, relativamente bien documentado. Se ha escrito mucho sobre la comunidad. Yo voy a hacer dos citas ahora de dos de los grandes investigadores de la comunidad, pero se ha escrito y se ha filmado incluso mucho. La Unión Israelita ha sacado cosas, la asociación, memorias individuales que la gente ha escrito, Nuevo Mundo Israelita, la revista Maguen. O sea, hay mucha información recogida. Quizás lo que le falta a la comunidad para tener su historia es que se recoja todo eso en el gran libro de la historia comunitaria, que eso no existe. Y obviamente eso será tarea de los especialistas en este área, de los comunicadores sociales o de los historiadores, que no es mi caso. Pero quizás esa es la falla, pero historia, digamos, a la que todos tenemos acceso. Ahora en un segundo entonces entro ya a modo de presentación. ¿Vamos bien? Les pregunto. Juan Carlos, te veo a ti. ¿Estamos todos bien? Sí, perfecto. ¿Tenemos buen volumen? Sí, creo que oímos bien. Tenemos buen volumen. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que entremos ya a la presentación. Ok, bueno, como introducción, ¿no? Dos frases que me parece importante para cerrar la introducción que hice. Nuestro querido Moré, maestro, que tanto tuve la suerte de ser su alumno, y yo siempre digo de una manera que creo que no es exagerada, que haber tenido clases de historia hebrea con Mario es como haber estudiado física con Albert Einstein. Entonces, traigo una cita de él sobre alguno de los libros que escribió sobre historia de la comunidad, que yo afortunadamente tengo. Y él dice que relatar sucintamente la historia de nuestra comunidad es asumir una responsabilidad fácilmente cuestionable, y él se basa en dos cosas para eso.
El hecho de que toda la documentación no está recogida en una sola fuente, sino que está bastante dispersa, y también que es una historia, como yo lo dije antes, muy de la mano, ¿no? Estamos todavía en la contemporaneidad de la historia de la comunidad y siempre es un poquito, digamos, delicado entrar en hechos y acontecimientos que tocan a personas cercanas o familiares de ellos. Y Jacob Carciente, que también ha escrito bastante sobre la comunidad judía de Venezuela, dice que no obstante de todo lo escrito hasta ahora, existe para el investigador de cualquier ente, historiador, humanista o un aficionado, que es mi caso, un campo virgen todavía y fértil para que siga siendo descubierto. Bueno, ¿cómo empieza la historia de la comunidad, por lo menos en mi análisis? Con la llegada de los primeros sefardíes, que fueron sefardíes que se instalaron en Coro en 1830, o la década de 1830 en adelante. ¿Cuál es la línea de estos sefardíes? La expulsión de España en 1492, obviamente no todos fueron a Portugal, eso lo sabemos, pero no vamos a entrar en esos detalles, pero un grupo importante se fue a Portugal, de donde fueron expulsados nuevamente en 1497. Una parte de ellos, en este caso la mayor parte de ellos, se instaló en Holanda, en el norte de Europa, y a lo largo del tiempo en Holanda no había persecuciones, tuvieron libertad de desarrollar su cultura y su religión, pero a lo largo de los siglos siguientes, siglo XVII y siglo XVIII, emigraron en la época de las exploraciones hacia Sudamérica, básicamente a la costa del Brasil, en Recife, y a lo largo del siglo siguiente fueron instalándose en diferentes lugares de la costa sudamericana, Surinam, por ejemplo, y en islas de San Tomé, otras islas del Caribe, a continuación en Curazao, de ahí también se dispersaron hacia Norteamérica, otros lugares, pero a efecto de lo que nos interesa a nosotros, se instalaron en Coro alrededor de 1830. Previo a eso, siempre es importante recordar los vínculos de la historia de Venezuela con los judíos. Cuando cae la Primera República, Simón Bolívar huye de Puerto Cabello, cae la plaza de Puerto Cabello, bueno, ocurre el episodio de La Guaira, la entrega de Miranda, y él se refugia en Curazao en casa de un judío. Y es quizás el primer contacto del libertador o de los libertadores. Esa generación va a tener otros contactos con judíos, pero ese quizás es el que más trascendente, tratándose de nuestro libertador. Un judío, aparte de darle financiamiento para sus campañas posteriores de independencia de Venezuela, le dio alojamiento en esos momentos tan difíciles. También hay que recordar que en la batalla de Carabobo hay evidencia de descendientes de sefarditas, y específicamente un general de apellido de Sola participó en la batalla de Carabobo, y otros soldados patriotas eran descendientes de estos sefardíes. Muy interesante, ¿no? Que viniendo expulsados sus antepasados de España, ellos terminaron combatiendo al imperio español desde la tierra venezolana sudamericana. ¿Qué es esta comunidad judía de Coro, entonces? ¿En qué contexto? ¿Cuáles son los precedentes que nos llevan a que los judíos se instalen en Coro? Entre 1815 y 1830 hubo un auge del comercio en Curazao. Eso hizo que los judíos comerciantes ya instalados allá, bien instalados allá, busquen nuevas opciones de mercado, y la costa venezolana era muy tentadora para eso. Por otro lado, se dan dos movimientos importantes que facilitan esa situación. En 1821, la Gran Colombia, de la que formaba parte Venezuela, Colombia en realidad, la historia la recuerda después a posteriori como Gran Colombia, pero la Gran Colombia elimina el Santo Oficio, la Inquisición, y eso obviamente da pie para que los judíos piensen que pueden instalarse en la zona con más tranquilidad de la que les precedía, incluso profesar su religión. Y efectivamente Venezuela, ya separada de la Gran Colombia con el primer gobierno de José Antonio Páez, decreta la libertad de religión, e incluso hay otros decretos, otras manifestaciones que invitan a los extranjeros en general a instalarse en el país. Entonces, la comunidad propiamente, la comunidad judía de Coro, se comienza su historia en 1824 con la llegada del primer judío de apellido Joeb, y otros, José Curiel y otros que le siguen, se asientan, y hacia 1831 tenemos unas 19 familias instaladas ya en Coro. Hay que tener como un punto importante, lo tengo un poquito más adelante en esta misma lámina, que no hacen una organización comunitaria. Ellos siguen como vinculados a la comunidad de Coro a nivel de afiliación, a nivel de identidad, a la comunidad de Curazao, y Coro es sencillamente su lugar de habitación y lugar de trabajo. Pero no se veían como familias instaladas en una nueva tierra,
y con, digamos, con ansias de llevar adelante una organización comunitaria. No obstante, en 1831 tienen lugar dos eventos importantes. Por un lado, el primer entierro, no lo tengo aquí escrito, pero se lo recuerdo, muere la hija de este Joseph Fourier, una niña pequeña, y él adquiere una parcela de terreno para enterrarla. Y ahí tiene lugar el primer entierro, el primer cementerio judío en Venezuela, que a la vez va a ser, porque sigue efectivamente operativo todavía, va a ser hoy el cementerio más antiguo operativo en tierra, en lo que se llama tierra firme. Pero también en aquel momento hay un primer motín antijudío como de manifestación hacia los extranjeros instalados en el país, que hace que algunas de estas familias se regresen a Curazao. No obstante, los que quedan abren una sala de oración en una casa privada, en la casa de Abraham Senior en 1853, y hace unos pocos años se descubrió que ellos también, o por lo menos esta familia Senior también construyó una migbe en esa misma casa. 1855, estamos hablando de las vísperas de la Guerra Federal, la Guerra Civil Venezolana, y un segundo motín antijudío mucho más fuerte que el anterior, y la gran parte de los, o en este caso prácticamente la totalidad de estos judíos huyen, pero una parte regresa, pero solamente regresan los hombres. Mujeres y niños se quedaron en Curazao y estos hombres, una vez que se instalan en el país y sus comercios siguen prosperando, van a tener matrimonios interconfesionales, y esta comunidad finalmente, hacia finales del siglo XIX, hacia 1900, como comunidad judía habrá desaparecido. La mayoría se habrá asimilado al cristianismo, de hecho con matrimonios religiosos cristianos, bautizo de hijos, y se van a dispersar por todo el país. Por eso es muy frecuente que los apellidos que distinguen a esta comunidad, Capriles, De Sola, Levi Maduro, Enríquez, López Fonseca, los encontremos digamos, en compatriotas venezolanos que no tienen, que no profesan la religión judía, pero que están conscientes de su pasado o antepasados sefardíes. Y bueno, se hizo muy evidente en los últimos años con el tema de la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a través de la afiliación sefardí, que muchas de estas familias dispersas por el país se acercaron hacia las instituciones judías, hacia la asociación israelita, buscando sus raíces sefardíes para obtener ese beneficio. Ahora, el legado para Venezuela, sin duda, porque esto fue un grupo importante que se sembró en el país, que digamos se dispersó por el país y que con todos los valores judíos que ellos trajeron, de alguna manera los transmitieron hacia sus descendientes, vamos a llamarlo así, no judíos. Pero la importancia para nuestra comunidad judía actual, que no tiene vínculo con ella prácticamente, muy pocos de nuestros miembros de la comunidad pueden tener algún antepasado vinculado con estos sefardíes, es que es una demostración para nosotros mismos y para el resto del país de nuestra presencia. Y de hecho, como grupo, digamos, no mayoritario, somos el grupo de mayor antigüedad en Venezuela. O sea, había judíos en Venezuela mucho antes que hubieran inmigrado gente de otras confesiones o incluso de otras nacionalidades, fuera de los españoles, que fueron los conquistadores, que vinieron como los conquistadores, o los africanos, que vinieron forzados traídos como mano de obra esclava. El resto de la inmigración italiana, árabe, española, no vinculada a los colonizadores, es de una época mucho más reciente que la llegada de los judíos, y es importante para nosotros estar conscientes de este vínculo, no genealógico, pero sí de identidad judía con esta comunidad ya desaparecida de Coro. Bueno, las láminas del legado que ellos dejaron, el cementerio como les mostré, de por sí podríamos hacer una charla solamente sobre Coro, pero sencillamente unos tips de información. Este es el interior de la casa de Abraham Senior, una casa típica colonial venezolana con su patio interno, y a un lado, aquí estamos viendo la puerta, lo que estoy señalando aquí con el cursor es la puerta que da hacia la sala de oración, que es una sala dentro de la casa. Y en esta misma casa está al fondo, en el patio de servicio atrás. Bueno, este es el interior de la sala de oración. Ojo, esto no es original. Yo tuve la suerte a mí se me asignó cuando la gobernación de Coro se acercó en el año 96 a la Asociación Israelita de Venezuela, porque quería recuperar este espacio. A mí se me dio el privilegio de poder hacer la recreación ambiental de la sala de oración de los judíos de Coro. Bueno, me basé un poco en el mobiliario de otras sinagogas del Caribe de esa época,
Y esto todo es, digamos, vamos a llamarlo escenografía o ficción. Esto no corresponde a lo que ocurrió en aquel momento, pero quizás no fue muy distinto a esto, ¿no? Eventualmente pudo haber sido sillas de la casa y nada organizado. Pero bueno, a efectos didácticos decidimos hacer este espacio que hoy en día está abierto a los visitantes, no está abierto al resto porque no hay judíos en Coro. Y bueno, y este es el momento en que en el año 2015 se certificó la MICVE. Quien la certificó fue el rabino de nuestra comunidad, de Samuel Garzón, y ahí está en presencia del arqueólogo, el doctor Martín, que fue el que la descubrió, y la entonces gobernadora del estado Falcón. Bueno, terminamos con la comunidad judía de Coro, hay un corte en ese instante, ya aclaramos que no descendemos de ellos, pero bueno, vamos a asomarnos a lo que pasa en el mundo a fines de ese mismo siglo, a fines del siglo XIX. El mundo está cambiando violentamente entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Se está dando la segunda revolución industrial, hay nuevos medios de transporte, los barcos son más veloces para cruzar el Atlántico, los barcos a vapor, los trenes para acercarse hacia los puertos, existe el telex, el telégrafo, las cartas ya no tardan meses como podían tardar a principios de ese mismo siglo, y todo este tema de que las comunicaciones son más sencillas pueden abrir la posibilidad de que las migraciones se conviertan en masivas, y eso es lo que va a ocurrir. Nos interesa, y eso a nivel general, no solamente estamos hablando de judíos, sino estamos hablando de la época en que el proletariado de la Rusia zarista salió por decenas de miles de personas que la abandonaron. Muchos de ellos formaron la primera y segunda alianza que permitió el repoblamiento judío de Israel, en aquel momento bajo dominio turco, pero también la mayoría de ellos se fue a Europa Occidental, ya al continente americano, a los Estados Unidos, también a la época en que los irlandeses, los griegos, los italianos emigraron a los Estados Unidos, pero lo que nos interesa a nosotros es la historia judía en este momento. Y los judíos en Europa a fines del siglo XIX se debaten entre la emancipación, que fue el movimiento que les permitió acceder a las universidades, acceder a montones de ramas del comercio, del trabajo, de las profesiones que antes no podían hacerlo, pero paralelamente a eso surgió un antisemitismo que se le llama el antisemitismo moderno, que no se basa solamente en el repudio al judío por su religión, como era en la Edad Media, sino que empiezan a proliferar las teorías raciales, que van lamentablemente a desencadenar las teorías nazis del siglo XX, pero los judíos se debaten en eso, en que tienen ante la ley, porque están emancipados en toda Europa Occidental, en Francia, en Alemania principalmente, en Inglaterra, ante la ley son supuestamente iguales al resto de la población, pero ante la opinión pública, ante sus compatriotas, no es así. Y también cómo responde el judaísmo a esto. En esa época hay varios tipos de respuestas. Una fue el sionismo. El sionismo como movimiento político nació a fines del siglo XIX. Hay otros judíos que se asimilan en grandes cantidades, adquieren la religión cristiana. Otros sencillamente el reformismo judío también surge en esa época. No es una asimilación, pero es una concesión hacia el entorno, digamos, a moldar las prácticas judías a la vida moderna. Y otra respuesta es la migración. En el norte de Marruecos, cuya migración va a ser importante hacia Venezuela, también hay un cambio, pero no es lo mismo. En el Imperio Otomano, que se está desintegrando en aquel momento, no existe una persecución a los judíos, son ciudadanos en segunda categoría, pero no son perseguidos o como lo son bajo el antisemitismo europeo. Y particularmente los judíos de esta región vivían en un puente como entre Europa y el Islam. De hecho, ellos se llamaban tipo europeos. No formaban, estaban más integrados a las potencias coloniales que ya estaban instalados en toda esta región, o en todo caso a través de representaciones de los países de Europa, pero no se identifican con el resto de la población islámica, son tipo europeo. Y se da también un fenómeno de buscar nuevas opciones porque obviamente la situación económica en el Imperio Otomano y en el caso del norte de Marruecos no es la ideal, no pasan hambre, no tienen, digamos, mayores dificultades en su mayoría, siempre había pobreza, por supuesto, pero buscando nuevas opciones surge un concepto que ya se llamó hacer la América. Emigrar básicamente a los Estados Unidos para prosperar, pero ese hacer la América se convierte, a veces por casualidad, a veces por elección, en hacer también la Sudamérica.
Hay quienes, como no obtenían las visas para los Estados Unidos, se vienen al Caribe, se vienen al norte de Sudamérica o a México, pensando que de ahí van a continuar hacia los Estados Unidos, y en muchos casos no fue así. La Primera Guerra Mundial es un gran corte en la historia del mundo porque primero la paralización de las comunicaciones durante los 5 años de guerra, y después provoca la caída de los imperios. Se reorganiza todo el mapa europeo porque cae el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, del zar, allá había, perdón, el imperio alemán del Kaiser, la Rusia zarista, y se reorganiza todo el mapa mundial. ¿Qué pasa en Venezuela? Que es lo que nos interesa. También hay cambios importantes. Terminó el periodo de historia del siglo XIX y los andinos, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, se trasladan, vienen la marcha desde el Táchira, desde los Andes, y se instalan en el poder en Caracas, en el poder nacional, donde van hasta 1936. Caracas se consolida como el primer centro comercial del país a partir de entonces. Quiero hacer solamente un repaso en imágenes de qué significaba migrar en esa época, porque hoy en día muchos de los que me están oyendo seguramente emigraron, están en nuestros países, y con toda la dureza de la emigración, no eran las mismas oportunidades que se tiene hoy en día de hacer viajes de exploración, de comunicarse por WhatsApp, de estar en contacto con los familiares, sino en aquel momento la emigración era un tema de osadía, meter toda la vida en baúles y maletas y olvidarse de lo que se dejaba atrás, atravesar el Atlántico en vapores de este tipo, que mucha gente, sobre todo los judíos que venían de Europa Central, jamás en su vida habían visto el mar. Quizás no era el caso de los que vivían en los países otomanos o en Marruecos, que es un país de costa, pero quien venía quizás de Rumania o de Polonia jamás en su vida había visto el mar y se tenía que aventurar durante semanas o meses en un viaje transatlántico. Llegar a un puerto de La Guaira, que no era más que esto que estamos viendo allá, un puerto prácticamente hoy en día sería considerado un puerto pesquero. La tortuosa carretera vieja Caracas-La Guaira, que en aquella época se llamaba la carretera nueva, pero que también implicaba sus peligros de curvas, y cuentan algunos que incluso a veces de asaltantes, y encontrarse una Caracas muy bucólica, que no pasaba de Sabana Grande, y donde lo que destacaba como grandes edificaciones, como vemos aquí, son las iglesias, no había nada, ningún signo de modernidad. Esta es la Caracas que va a recibir a los inmigrantes que vienen de esa época. El mundo sigue cambiando. El crack de la bolsa en 1929 lleva también a mucha pobreza en Europa. Ya el tema de emigrar se hace más urgente. Hitler asciende al poder y se da la Shoah, el holocausto, entre 1939 y 1945. Y eso sí provoca una crisis de refugiados muy importante y se da lo que se llama la huida. La mayoría de ellos, o una parte importante de ellos, busca irse a Israel, que está, digamos, ya en sus etapas finales del imperio, bajo el mandato británico, pero una gran parte también busca irse a los Estados Unidos o cualquier otro destino y siguen emigrando hacia Sudamérica. Se da la independencia de Israel en 1948 y eso sí es un corte importante en la vida judía de los países árabes. Ya son todos independientes, ya contamos que cayó el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, y se deteriora la vida en Siria, en Egipto, terriblemente para los judíos, en el norte de África, en Argelia, en Libia, con la independencia de Israel, y también buscan a irse, o a veces son expulsados, a veces incluso no se los deja ir, pero en la posibilidad que se da, termina la vida judía en los países árabes y emigran, algunos van a llegar aquí. Marruecos también, el norte de Marruecos se independiza de España en 1946, del sur también, que era mandato francés, también se independiza, y termina la vida judía masiva en el norte de Marruecos absolutamente. De hecho, mis padres vinieron con la migración esa de 1956, con la independencia de Marruecos, y en 1967, con la Guerra de los 6 días, se termina de deteriorar la vida judía en Marruecos y se dan quizás las últimas olas de migración hacia acá, que culmina sobre los años 70 del siglo pasado. ¿Qué pasó en Venezuela? Salimos de la dictadura gomecista y estamos entre democracia y dictadura, aunque este tema de los andinos en el poder continúa con López Contreras y con Medina Angarita, y siguen siendo de alguna forma dictadores, gobiernos militares, se abren un poco hacia la democracia, y de hecho es el primer experimento democrático después del golpe de 1945. En 1947, el primer experimento democrático que lleva a Rómulo Gallegos al poder, después vuelve la dictadura con Pérez Jiménez, pero ya en 1958 arranca, el 23 de enero, arranca la democracia en Venezuela. Se da paralelamente el boom del petróleo, ya la economía se dispara,
las posibilidades de negocio son realmente muy atractivas, y Venezuela se acelera de una forma acelerada. Se moderniza de una forma acelerada. Que se encuentran quienes vienen en esta época, ya no es la carretera vieja de La Guaira, se está construyendo una moderna autopista con unos tremendos viaductos, unas maravillas de la ingeniería para esa época. Esto es Caracas, surgen los rascacielos, está el centro Simón Bolívar, y se va a extender Caracas hacia todo el oeste con nuevas urbanizaciones, San Bernardino y Sabana Grande, bueno, más allá de Sabana Grande, Los Chorros, Altamira, todo eso empieza a surgir en esta época de la Caracas que se moderniza. Entonces tenemos los sefardíes en un primer lugar, que ellos van a, cómo se consolida la institucionalidad sefardí. Vamos a verlo como dos historias paralelas, sefardíes y ashkenazíes, para ver después dónde nos encontramos. Repito un poquito, ¿no? Estoy acelerando la presentación porque quiero como dejar unos tips de curiosidad que nos permitan quizás hacer preguntas, escuchar también algunas intervenciones o eventualmente en un futuro volver a tocar alguno de estos temas con algún detalle. Entonces, bueno, volviendo, ¿qué estaba pasando desde fines del siglo XIX? Bueno, el perfil de estos primeros inmigrantes. Origen, básicamente el norte de Marruecos. Tierra enorme, que la mayoría habla español. Es el español que habían heredado de sus antepasados expulsados de España. Y que ese español se recicló cuando el norte de Marruecos pasó a protectorado de los españoles. Los españoles, al llegar, vamos a llamarlo así, como potencia ocupante del norte de Marruecos, se encontraron que los judíos hablaban el español, o el antiguo español, ¿no? El judeo español. El perfil de los primeros inmigrantes son jóvenes solteros, no perseguidos, vamos a recordar, en líneas generales no eran perseguidos, sino venían a buscar oportunidades de crecimiento profesional o crecimiento comercial en todo caso. Venían solos estos jóvenes pensando en regresar a Marruecos a buscar esposa y eventualmente volver a Venezuela o a Sudamérica si le había ido bien, o instalarse de vuelta. Y de hecho muchas veces es así. Muchos de los que vinieron se regresaron a Marruecos y no volvieron más. Algunos de ellos se instalaron y son, digamos, los fundadores de nuestra comunidad. Sus objetivos eran eso, digamos, levantar una familia, un negocio. Costumbres, la vida de los sefardíes en Marruecos siempre estuvo muy ligada a la sinagoga y sus costumbres seguían siendo dedicadas a la familia, al trabajo y a la sinagoga, a sus tradiciones. Quizás no una ortodoxia muy estricta la de esa época, pero sí muy tradicionalista. Se residenciaron básicamente en El Conde, en San Agustín, en el centro de Caracas, era donde se residenciaban, muchas veces en un principio en pensiones, después tenían cierta posibilidad de comprar casas, difícilmente vivían en apartamentos. También se dispersaron por todo el país, en sitios tan remotos como Villa de Cura o Carora, ni siquiera estamos hablando siempre de las grandes ciudades, y su actividad básicamente era comercial. Algunos de ellos lograron incluso formar firmas que van a ser muy famosas luego, Taurel y compañía, Hermanos Parientes, Hermanos Benacerraf, son más o menos los apellidos que surgen en esa época y que van a dar el primer núcleo de la comunidad que conocemos hoy en día. Tan es así que en 1894 rezaban en casas de oratorios privados en cada ciudad, había unos oratorios en casas de algunos de ellos aquí en Caracas, pero se aventura uno de ellos pariente y trae el primer Sefer Torah a Caracas, cosa que ya, digamos, para mí es una fecha bastante trascendente. Sí tienen, muy a diferencia de estos judíos que se habían instalado en Coro en el siglo anterior, ellos sí tienen un concepto de crear una comunidad. Inmediatamente, prácticamente inmediatamente, forman una sociedad que se llama Sociedad Benéfica Israelita, cuyo principal objetivo era la beneficencia, la tzedakah, tratar de ayudar a los demás. Ese era el objetivo de la institución. Después vendrán otros objetivos, pero primero se organizan para poder ayudar a los menos necesitados. Y eso va a ocurrir, lo vamos a ver exactamente igual con los ashkenazíes. Tan es así que, bueno, ya obviamente fallecen los judíos que fallecían previo a esa época, que querían ser enterrados de una forma tradicional, no lo podían hacer en los cementerios cristianos porque estaban asociados hasta cierto momento a la iglesia, pero a pesar que se hicieron los cementerios generales en el país, los entierros se hacían en los cementerios de extranjeros, donde se enterraban, por ejemplo, a los protestantes o otras ramas del cristianismo, no necesariamente la católica. Pero cuando fallece un judío en 1916 de apellido Pilo, unos parientes de ellos de apellido Zabal y Coriat, compran una pequeña parcela en el Cementerio General del Sur, de apenas para 4 tumbas, donde entierran a este primo de ellos. Pero a partir de ahí
se organizan otras familias para comprar también panteones familiares pegados al panteón de la familia Zabal y Coriat, y ahí entre varios panteones familiares va surgiendo el primer panteón general que luego va a ser comunitario en el Cementerio General del Sur. Ya celebramos más de 100 años conmemoramos en todo caso, más de 100 años de un primer entierro judío formal en Caracas. La institucionalidad sefardí en Venezuela es muy lineal, porque prácticamente la misma generación, las mismas personas que fundaron, en todo caso sus hijos, que fundaron la Sociedad Benéfica Israelita, en 1919 funda otra organización que se llama la Sociedad Israelita de Venezuela, y en 1930 ya fundan la Asociación Israelita de Venezuela como la conocemos hoy. Pero es la misma línea, no hay una línea tortuosa entre la institucionalidad sefardí, como sí lo vamos a ver luego en la institucionalidad ashkenazí. Entonces, en 1930, está celebrando 90 años este año, arranca formalmente la Asociación Israelita de Venezuela y en sus estatutos pone como primer punto con el objetivo de construir una sinagoga en Caracas. Ese fue el objetivo de que se funda la Asociación Israelita de Venezuela. O sea, ya sentían la necesidad de que la comunidad había crecido lo suficiente, y creo que en esa época estamos hablando de unos, creo que son 260 judíos los que se levantan en la primera lista de membresía de la fundación de la asociación. Sienten de que ya se trata de tener una sinagoga, adquieren una parcela en el Conde, donde vivía una gran parte de ellos, y se empieza a construir la primera sinagoga, que será la sinagoga del Conde. Va a ser demolida obligatoriamente en 1954, porque se empieza a construir justamente lo que les mostré en la foto anterior, del centro Simón Bolívar, de las Torres del Silencio, ahí en una de parcelas de ese sector, la tenemos ubicada, pero no creo que haya chance de mostrarla hoy. Estaba la sinagoga, que es demolida, y se construye la que llamamos hoy la Avenida Bolívar. Entonces, claro, se mueven ellos para una nueva sinagoga, y con mucha visión de futuro se adquiere una parcela después de muchos debates. Había quienes ofrecían incluso una parcela en San Bernardino. Hubiera sido muy interesante que la sinagoga de los sefardíes también hubiera estado en San Bernardino. Fue hasta última hora, digamos, se discutió seriamente cuál de las dos opciones se iba a tomar, pero se decantan por la parcela Mari Pérez, y se crea la sinagoga, la gran sinagoga de Mari Pérez, muy grande para la época. O sea, estamos hablando de, quizás, como les dije antes, unos cientos de inscritos, pero una sinagoga que tiene capacidad para más de 600 fieles a la vez, y la sede de la institución. Entonces, ¿cómo es este perfil de esta comunidad sefardí? ¿Cómo se mantiene más o menos hasta fines del siglo XX? Aquí puedo entrar en ciertas subjetividades, pero en mi análisis es una comunidad tradicionalista, tradicionalista dentro de la ortodoxia, porque, digamos, no está influenciada por los movimientos reformistas, ni conservadores, ni de otro tipo, sino la ortodoxia judía como la conocemos, pero más ligada a la tradición, a la costumbre, que a la práctica estricta de la observancia judía. Pero bueno, obviamente hay toda la preocupación por el tema del kasher. No vamos a hablar de la historia de los rabinos, pero las contrataciones de rabinos preparados, el Talmud Torah, las clases de Bar Mitzvah, incluso clases de hebreos, a una comunidad muy apegada a su vida gira en torno a las sinagogas. En principio solamente va a ser la sinagoga de Mari Pérez, pero pronto van a surgir otras sinagogas más acorde a las costumbres de cada ciudad de origen de estos judíos del norte de Marruecos. Y bueno, y también de los judíos que se afilian a los sefardíes, que son los que estaban llegando también de Siria, Egipto y otras partes del Medio Oriente. Y este perfil se va a mantener, digamos, a lo largo de la época que nos interesa en esta presentación. Bueno, una de las firmas que se instalaron, por ejemplo, Taurel y compañía, el famoso edificio que es patrimonio hoy en día de la nación, en la Guaira. El edificio no es del principio del siglo, cuando se fundó la firma creo que es de 1900, el edificio ya de los años 40, pero bueno, muy emblemático la presencia de este tipo de firmas. Una vista general de este primer panteón de los judíos de la Asociación Israelita en el Cementerio General del Sur. Está en la parte baja, muy cerca de la entrada, muy bien conservado realmente. Las lápidas sucias, pero realmente bastante bien conservado, en muy buen estado. La sinagoga del Conde, hay muy pocas fotos de la sinagoga, hay 2 o 3 fotos de la fachada. Las fotos del interior corresponden a algunas bodas que se celebraron ahí, pero no hay mucha más documentación escrita o, digamos, fotográfica de la sinagoga del Conde, que desapareció en 1953-54.
la sinagoga de Mari Pérez, una foto de los años 70 como la conocimos en esa época, los que ya éramos niños pequeños y nuestros padres nos llevaban a rezar allá, con la entrada por aquí en la esquina. No sé quién de los aquí son tan viejos como yo y recuerdan esta imagen con estas circunstancias, no con los muros de protección que hubo que hacer en años posteriores. Pero bueno, la vida judía de la comunidad sefardí giró en torno a este edificio por muchísimo tiempo, hasta entrado el siglo XXI. Y bueno, con eso un rápido vistazo hacia el camino de los sefardíes hacia tener una institución. Vamos a ver, en el caso de los judíos ashkenazíes, su camino hacia la institucionalidad formal. De vuelta, ¿cómo eran estos primeros inmigrantes sefardíes? Primero inmigran en una generación posterior, no llegaron a fines de siglo a diferencia de los sefardíes, sino ellos más bien comienzan a llegar de Rumania o Polonia después de la Primera Guerra Mundial. En un principio como consecuencia de la disolución de... Alguien nos está rayando la pantalla, me parece. No sé si es un hacker o alguien sin intención. Juan Carlos, si me escuchas. Sí, ya, Okay. ya estamos Hay unas chequeando. rayitas verdes ahí, ¿no? Por si acaso. No Ok. estamos diciendo nada raro tampoco. Entonces, bueno, estos primeros inmigrantes, bueno, decían básicamente Polonia, Rumania, Austria también. Muchas de nuestras familias, las personas que nos están escuchando, los que están aquí presentes, son hijos o nietos de estos que llegaron a partir de 1924. De hecho, la historiografía de la Unión Israelita de Venezuela fecha como el inicio de la llegada de los ashkenazim en 1924 específicamente, y sí vienen en condiciones bastante distintas a la generación anterior que vino de los de Marruecos. Vienen, digamos, la mayoría en situación económica más precaria, sí han sufrido persecución en Europa, han sufrido el antisemitismo, pero sí tienden a ser también en un gran porcentaje hombres jóvenes o parejas jóvenes. Aquí vienen quizás más parejas de casados que, que solteros. Vienen mujeres solteras también, algo que no se había visto con la inmigración de Marruecos de finales del siglo XIX. Aquí sí vienen y muestra un poquito la diferencia también de carácter entre ashkenazim y sefardíes. Muchachas solteras emigran solas, sin sus padres, quizás con hermanos o ya teniendo aquí un primo, un tío. Sus objetivos eran también en un principio pasar el vendaval de Europa pensando que todo va a cambiar y los seres humanos somos esclavos de esa idea, porque también está pasando los que emigran de Venezuela, con la idea de que no, ya vendrán tiempos mejores, todo va a cambiar y cuando todo cambie regresaremos. La mayoría no vuelve. Algunos sí también vienen, bueno, una vez que nos quedamos aquí, traemos familiares y de hecho fue así, trajeron a sus padres. Bueno, voy a echar un poquito para atrás, cuando mis padres llegaron en 1956, ellos sí salieron con idea de no volver, pero sí trajeron a sus padres y hermanos, y eso va a ocurrir en todos los grupos de inmigrantes. Cuando les va bien, traen a padres y hermanos. Las costumbres son, no voy a decir que son muy distintas a la de los sefardíes. Los judíos ashkenazim que llegan en esa época también sus vidas han girado en gran medida en torno a la sinagoga, pero algunos de ellos vienen de las grandes ciudades de Europa, de Viena, por ejemplo. Los que vienen de Hungría pueden venir de Budapest, algunos venían de aldeas, pero otros vienen de ciudades importantes, de Varsovia, y se han codeado, digamos, con un perfil de judíos que esas ciudades tenían una influencia muy importante de los movimientos reformistas y conservadores, y aunque estos que llegaron a Venezuela están en la tradición ortodoxa de cualquier manera, tienen quizás unas ideas un poquito más liberales, y aunque la vida gira en torno a la sinagoga, son quizás menos apegados a la ortodoxia y también más apegados a la tradición. Se residencian igualmente en el centro de Caracas, en pensiones en un principio, a veces incluso hasta comparten una pensión los que tienen menos dinero. Siempre voy a recordarles que no todos vienen a Venezuela pensando que vienen a Venezuela, muchos vienen sencillamente con 5, 10, 50 dólares en el bolsillo para pagar una visa donde los dejen bajar, y según está narrado en tantos testimonios que se han recogido, sencillamente al llegar a un puerto, el primer puerto que llegaban era La Guaira, que es la entrada a Sudamérica, y le decían cuánto hace falta para bajar aquí, si puedes mostrar un billete de 10 dólares te puedes bajar, lo hacían y ya se instalaban. Con mucha precariedad empiezan a trabajar. ¿Y qué actividades hacían? Aquí surge la famosa figura del clapper, que es el vendedor ambulante, el que gracias a un préstamo de un comerciante le permite llenar una maleta con mercancía y salir de puerta en puerta a vender la mercancía que tiene y retribuir el pago al comerciante que se la fió.
trabajando fiado, por decirlo en nuestros términos, ¿no? Y ese es el perfil de estos primeros inmigrantes. Ellos sí se encuentran con hermanos sefardíes y aquí empiezan estos contactos que realmente hay que admitir que son armoniosos de un principio. Siempre nos gustan los cuentos de que hoy ve mi hijo se va a casar con un sefaradí. Y en alguna manera eso sí pudo existir, un poquito el desconocimiento. Hay historias que cuentan de que un judío ashkenazí que llegaba a Venezuela o a cualquier país de Sudamérica para identificar a otro como judío, el otro tenía que hablar yiddish. Y si no hablaba yiddish, era un judío en el que no podías confiar. ¿Qué clase de judío no habla yiddish? Y eso les pasaba cuando se encontraban con los hermanos sefardíes aquí en Venezuela. Pero los primeros contactos son armoniosos desde un principio y pronto, aunque todavía no se hayan formado las instituciones, empiezan a hacer muchas cosas en común y sobre todo el comercio puede tener muchas cosas en común. Entonces se dan esas circunstancias. Eh, los, eh, los, yo creo, ¿no? En mi análisis también, este hecho de que muchos de los inmigrantes ashkenazíes venían de comunidades con una organización que iba más allá de la sinagoga en sus ciudades de origen, los hace buscar la conformación institucional de una manera más rápida de lo que lo habían hecho los sefardíes 30 años antes. Fíjese de que tan pronto como 1926 ya organizan una primera institución y de vuelta, igual como hicieron los de Marruecos, la llaman Sociedad Benéfica Israelita para ayudar a los necesitados. O sea, prioridad nuevamente la Tzedaká. Ahora, este camino hacia la Unión Israelita de Caracas, que se va a fundar en 1950, es más tortuoso que el camino que recorrieron los sefardíes, porque van a surgir instituciones paralelas. Mientras se está fundando la Sociedad Benéfica Israelita, en 1931, otro grupo de inmigrantes ashkenazíes funda la Sociedad Israelita Ashkenazí, Sociedad Israelita Ashkenazí. Ellas dos van a evolucionar también en otras dos instituciones paralelas, no continuas una de la otra, como conté que fue en el caso de los sefardíes. Va a surgir luego el Centro Israelita de Caracas en 1943, en 1941 y en 1943 el Centro Social Cultural Israelí, que ese en sus estatutos, en su carta fundacional de 1943, va a escribir que se funda con la intención de crear un colegio judío. Ya vamos a hablar del tema del colegio judío. Entonces, bueno, mientras tanto esta gente está de alguna forma organizada y habíamos visto que en Europa los nazis ascendieron al poder y en 1939 se da el muy conocido episodio de los barcos de la Esperanza, dos barcos de judíos alemanes y austríacos que trataban de huir de Europa. No había holocausto en ese instante formalmente de persecución y asesinato. Sí había ocurrido la noche de los cristales y los judíos sabían de que no había futuro en la Europa bajo dominio nazi. Los nazis en ese momento están solamente en Alemania, Austria y Checoslovaquia, pero estos dos barcos, como también el episodio de San Luis, que es muy conocido, salen buscando un puerto seguro para emigrar, dejar todo atrás, cortar con lo que estaba ocurriendo en Europa, y son recibidos en Venezuela, el Caribe, el Königstein. No voy a entrar en detalles de esta historia porque es muy conocida, o si no, también requiere toda una charla por sí misma, pero es una demostración de organización, porque no los hubieran dejado bajar si los judíos que estaban instalados en aquel momento no se organizan para, siendo unos desconocidos totales y unos pocos cientos o decenas de personas, irse hasta el despacho del presidente de la República, Eleazar López Portera, para decirle: tienes que dejar bajar a estos hombres, estas personas, estas familias, porque ahí venían incluso con niños pequeños, porque si no los van a matar o van a pasarlo muy mal en Europa. Entonces es un buen ejemplo de organización, el episodio de los barcos de la Esperanza. También se preocupan por un tema de panteón. Ojo, en este panteón sefardí que, como mencioné antes, inaugurado en 1916, se entierran ashkenazim, obviamente sin ningún problema, y hay varias tumbas ashkenazim, hasta 1937, cuando esta comunidad incipiente compra un pequeño panteón, una primera parcela, no pequeña, ojo, también con bastante ambición, ¿no? Una parcela en el Cementerio General del Sur, y surge también el primer panteón ashkenazí en Venezuela. De hecho, hoy en día, el dato es interesante, el Panteón de la Unión Israelita de Caracas en el sur es, casi lo tengo certificado, pero quizá faltaría algún detalle para decirles con toda propiedad lo que les estoy diciendo, que es el cementerio judío
tiene más de 3.500 tumbas, el cementerio judío más grande de todo el norte de todo el norte de Sudamérica y la cuenca del Caribe, o sea, con mayor cantidad de tumbas. No sé si eso es un gran mérito, pero una realidad, ¿no? Ahora, el tema de la educación es muy importante. Hubo intentos de la Asociación Israelita de Venezuela, de miembros de la comunidad, de fundar un colegio. Los primeros en hacerlo fueron sin duda de parte de la comunidad ashkenazí, no la sefardí. Pero constan las actas de la institución sefaradí, de la asociación, que habían tentativas, pero hubo mucho debate y ese debate también se dio en el seno de los ashkenazíes, de que si era aconsejable un colegio judío. ¿Por qué? Porque el nivel de la educación pública y también la privada, pero el nivel de educación pública en Venezuela era excelente en esa época. Las personas que pasaron por los colegios públicos, la escuela experimental y muchas otras, dan fe de que era una cosa extraordinaria. Lo que hacía falta era la educación judía, pero la educación judía se daba en los Talmud Torah, había estudio de Talmud Torah tanto en los oratorios de principios de siglo, como después ya en las sinagogas formalmente, y habían clases de hebreo y clases de permiso para los muchachos, y la educación judía de alguna manera siempre estuvo presente, no es que no existía antes del Colegio Moray y Luces. Pero la idea de un colegio integral, de educación laica, educación general, admitida por el Ministerio de Educación, y educación judía a la vez, fue debate por dos temas. Uno fue si era necesario o no era necesario. Había un tema de acusación de segregacionismo, que el resto del país viera a esta gente como mal, porque se apartan de nosotros, no quieren estar entre nosotros, era un concepto que les asustaba un poco. También tenían un poco el tema del gueto, a la vez qué va a pasar si nosotros, nuestros muchachos, los educamos en un colegio de solamente judíos, donde solamente van a verse con niños judíos, esta gente va a vivir, estos niños van a crecer como si vivieran en un gueto, como lo que dejamos atrás en Europa o como los melás que se dejaron atrás en Marruecos, y no van a integrarse hasta cierto punto, no culturalmente, pero digamos socialmente, con el resto del país, sobre todo en el caso de un país como Venezuela, donde no hay prejuicios, donde la gente está abierta. Entonces se debatió mucho, es conveniente o no es conveniente, pero bueno, finalmente, por la determinación de un grupo de judíos, de Ashkenazim en este caso, convencidos de que el colegio judío con alumnos judíos para los judíos era importante, deciden fundar el Moral y Luces en una primera sede esta historia también está muy contada y recogida en libros, pero bueno, para recordarla, una primera sede en la Florida, inmediatamente a los pocos meses consiguen otra casita en San Bernardino y en 1950 el colegio grande que nosotros estudiamos, el que me tocó a mí estudiar afortunadamente ya más adelante. Otro debate que se dio muy interesante en la fundación del colegio era el concepto judío. Hubo el debate del colegio hebraísta o el colegio idishista. Si el colegio iba a ser hebraísta, incluso dentro del debate hebraísta, si iba a ser sionista o iba a ser bundista. Voy a recordarles muy someramente que el Bund era un movimiento político judío en Europa que propinaba el antisionismo, de que los judíos deben hacer lo posible por integrarse dentro de sus países, no asimilarse, pero mantener su cultura judía dentro del contexto, digamos, no judío del resto de Europa, contra el debate sionista que decía los judíos no tenemos otra opción que desarrollar nuestra cultura y nuestra vida y salvar nuestra vida si nos vamos a Israel. Entonces, estos dos debates se dan dentro del Colegio Moral y Luces, los fundadores, si vamos a ser hebraístas, enseñar hebreo o enseñar yiddish, y se acordó enseñar hebreo como idioma, como segundo idioma o primer idioma extranjero principal, y el yiddish como un idioma opcional, obligatorio hasta cierto momento. Tenemos muchas historias personales con la enseñanza de yiddish en el colegio, y prevaleció también el debate del colegio sionista, con enseñanza enfocada hacia Israel y no, digamos, de integración plena con el entorno natural. Ojo, el debate bundista en Sudamérica no tenía mucho sentido, pero es interesante entonces el nombre que se adquiere para el colegio, Moral y Luces, como un gran compromiso con las ideas del libertador Simón Bolívar, digamos esta frase famosa de nuestro libertador, que te manifiesta la intención de integrarse al país, y con dos personajes fundamentales, Herzl, que representa el triunfo de los que decían vamos a tener un colegio sionista, y Bialik como el gran poeta israelí, poeta israelí hebraísta e yidishista, porque Bialik se destacó por ser un excelso poeta en ambos idiomas. Entonces, este camino tortuoso, ¿qué pasa? Que hacia 1949 todavía existen dos instituciones
Ashkenazim en Venezuela, cada una de alguna forma luchando por atraer a los judíos que iban llegando, porque obviamente estas olas migratorias después de la Segunda Guerra Mundial aumentaron en gran manera. O sea, ya después de 1946 llegan varias centenas de judíos huyendo de Europa que se van a sentar aquí. Entonces, estas dos instituciones, el Centro Cultural y el Centro Israelita, Ashkenazim, luchan por absorber a los inmigrantes, pero nuevamente la visión de los padres fundadores dice esto no tiene sentido y vamos a unirnos. Entonces por eso ambas instituciones se unen y el nombre unión va más allá, digamos, del epíteto como podríamos decir centro o asociación o cualquier otro término, sino unión. Los judíos nos estamos uniendo en la Unión Israelita de Caracas y triunfan en ese sentido que ambas aceptan unirse. No obstante, el debate no terminó en aquel momento. Muchos conocemos la historia. Apenas un año después, en 1951, uno de los grupos que se unió, unos te dirán que era por diferencias personales. Obviamente las personalidades tienen mucho que ver en toda la historia de la humanidad y en la historia de las comunidades judías, pero por ciertas diferencias hay una decisión y en 1951 se funda el rabinato. Hoy en día lo vemos como una sinagoga, pero la intención del rabinato, y lo sigue siendo, era una institución distinta, nueva y separada de la Unión Israelita de Caracas, al punto que no solamente es una sinagoga, sino también un cementerio. Ahora, cómo se desarrollaron las cosas hizo que la Unión Israelita en los años siguientes se fortaleciera, mientras el rabinato no logró fortalecerse y quedó más disminuido en la historia subsiguiente. En 1960, también 61, adquieren una parcela, una gran parcela, también por la unión de varias quintas en el San Bernardino, y se empieza la construcción de la Sinagoga de la Unión, que es también la sede de la Unión Israelita de Caracas. Es muy interesante porque si nos recordamos de Tiferet Israel de Mari Pérez, les conté que la parcela se adquirió en el 57, se construyó en el 63, son dos construcciones paralelas, y aquí se me sale un poco el arquitecto, vemos que son dos respuestas de arquitectura completamente distintas. La de Mari Pérez, una sinagoga ecléctica, muchos dicen que si no fuera por la ausencia de símbolos o por la presencia de elementos judíos, hasta podía parecer una iglesia. O sea, tiene otra concepción, el hecho ese del minarete, algunos llaman el minarete, otros llaman el papelón, digamos la gran cúpula que sobresale, no un tema de una tipología judía, mientras la sinagoga de la Unión Israelita de Caracas, de River, es un edificio absolutamente moderno con el lenguaje de la época, ¿no? Obviamente, primero que está ahí es la respuesta de los mismos arquitectos, pero quizás dentro del eclecticismo de la sinagoga de Mari Pérez hay un poco lo que se traía de las comunidades de origen. Entonces, este perfil de la comunidad ashkenazí, obviamente, de vuelta tiene en común lo mismo que la comunidad sefardí. Son personas trabajadoras, apegados a la familia, vinieron muchos por accidente y decidieron quedarse, trajeron a sus esposas o se casaron con las chicas solteras que también estaban acá. Surgen los primeros matrimonios mixtos, entre comillas, tan lejos como 1950 y tanto, entre sefardíes y ashkenazíes. Y el tema de la sinagoga sigue siendo, por supuesto, importante. Ya vimos que pronto se movieron para construir una sinagoga, pero un poco enfoque más hacia la tradición que hacia la ortodoxia estricta, como todos lo sabemos a la hora de comparar la práctica judía en ambos grupos que forman nuestra comunidad. Y este carácter se va a mantener hasta el final del siglo XX. De vuelta les recuerdo a los que entraron un poquito antes, que toda esta narración va a terminar a finales del siglo XX, en la década de los 80, porque no voy a entrar al tema de la crisis posterior. Ya nos queda muy poquito por hablar. Un ejemplo, este obviamente no es un clapper judío de Venezuela de los años 40, pero para que tuvieran idea que era un vendedor de puerta en puerta. Clapper es el yiddish que toca la puerta, trae una maleta y ofrece la mercancía que trae. Esto era en esa época el primer panteón de la Unión Israelita en el Cementerio General del Sur, antes de que se llenara. Nuestro colegio, el Colegio Grande de San Bernardino, una foto de la época, y la hermosa sinagoga interior de la sinagoga de la Unión Israelita de Caracas en San Bernardino. Esto es un poquito el esquema de cómo está organizada la comunidad judía de Venezuela, un esquema, digamos, de consenso general. De alguna forma, no vamos a entrar en los detalles,
Pero bueno, vamos a decir que todos los miembros de la comunidad estamos de alguna forma metidos en este gran círculo, o somos miembros de la asociación, o somos miembros de la unión, o en muchos casos somos miembros de ambas. No me ven, pero estoy tomando agua. Estas dos instituciones agrupan a todos los miembros de la comunidad y a nivel de organización, en los años 90 se crea el Bada Keilot, que es sencillamente es una institución, no es un agrupamiento de personas, que es la que permite el trabajo coordinado entre ambas instituciones y no comunidades. Y creo que antes le mostraba la palabra comunidad sefardí o comunidad ashkenazí entre comillas, porque soy de los que creen que somos una comunidad de ashkenazim y sefardíes. Entonces, cuando hablamos de sefardíes, si decimos la palabra comunidad por efectos del diálogo, hay que entrecomillarla. Y bueno, y todo lo que está bajo el control, bajo la organización del Bada Keilot a través de la unión y la asociación, que es el Centro Médica Yolanda Cas, hoy en día no está operativo, ya lo sabemos. El colegio, sistema educativo comunitario, hoy en día tampoco es un sistema, porque es un solo colegio, que es el Colegio Mora de Luces. El Centro Social Cultural y Deportivo Hebraica es el corazón de la comunidad. No solamente porque soy huésped en este instante de Hebraica en esta charla, sino porque es la realidad, Hebraica es nuestra casa. Nuevo Mundo Israelita, es muy interesante también la historia, ni la mencioné, pero de las publicaciones comunitarias, tan lejos como 1937 ya se empezaban a publicar en medios de difusión de la comunidad. En 1943 surgió el Mundo Israelita por iniciativa de una persona, no judío sefardí, Moisés Sananes. Después derivó en el semanario ¿no? Mundo Israelita. También gracias al concepto de unidad, porque recogió, se agruparon varios medios impresos de esa época de distintas instituciones para sacar uno solo. El Betabot, donde están bueno, obviamente sabemos lo que es el Betabot comunitario para las personas más mayores. Las redes de servicio, Yaja de asistencia social, el proyecto Vía lo conocen, Abodá como base de trabajo. La Confederación Asociaciones Israelitas de Venezuela se fundó en 1966. Ella no solamente tiene a las instituciones que reúnen a la membresía, sino que está ideológicamente apoyado por instituciones, vamos a llamarlas así, ideológicas, no de servicios. Mientras la asociación y la unión son instituciones de servicios, de hecho un expresidente de la unión, muy amigo mío, siempre me decía, nuestras instituciones son unas pequeñas alcaldías, porque tenemos educación, tenemos salud, tenemos cementerio, tenemos comida, tenemos muchas cosas que nos convierten en pequeñas alcaldías. Entonces, estas dos instituciones están apoyadas en la CAI por instituciones ideológicas, la Federación Sionista de Venezuela, fundada en 1954, la Bnei Brit de época similar, no recuerdo bien, y la Federación de Mujeres Judías la Federación de Mujeres Judías de Venezuela, que también derivó de otro nombre que la precedió. La comunidad no es solamente esto, porque una cosa son las instituciones, y esto lo hablo con varias personas con frecuencia, pero otra cosa es la comunidad, y la comunidad va más allá de las instituciones. Entonces, ¿qué es la comunidad judía de Venezuela? También los centros comunitarios del interior muy disminuidos. Barcelona lo tengo acá, pero en Barcelona no hay judíos hoy en día. Maracaibo sí, muy disminuido, pero quedan hermanos nuestros en Maracaibo. En Valencia también, en San Cristóbal alguna familia. Maracay creo que ya no queda ninguna. Por la mar sí tenemos algunos correligionarios. Sinagogas, bueno, ustedes saben que son varias sinagogas, la mayoría de ellas afiliadas a la Asociación Israelita de Venezuela. El rabinato lo puse aquí como sinagoga, pero les aclaré que formalmente es una institución, como muchas de ellas también. Muchas de estas sinagogas afiliadas son instituciones afiliadas que no fueron hacia la decisión como lo intentó el rabinato, no buscaron a crear un colegio separado o a crear un cementerio separado, pero sí una casa de rezos más acorde a sus costumbres. Y el colegio Sinai, de miembros, básicamente miembros de la asociación, también vienen miembros de la unión, pero con un enfoque un poco más religioso. El colegio Or Chabad viene a ser un caso similar. Chabad sabemos que es una organización internacional y Mahora Torah también afiliada a una de estas sinagogas. Mi última lámina, para que les doy mi opinión y quizás alguna pregunta o algún comentario o una oportunidad de conversatorio más adelante. Claves de una comunidad singular, que es como a mí me gusta llamar a nuestra comunidad. No le quito el epíteto de la más bonita del mundo, pero en todo caso una comunidad singular, porque esta unión que tenemos ashkenazíes y sefardíes realmente es singular, ¿no? El tema de la más bonita o el tema de esta singularidad quizás requeriría un debate crítico,
nos falta en la comunidad, si algunas carencias tenemos, creo que nos falta también el debate crítico. Lo tuvo muy fuerte hace unos años, pero bueno, no estamos en un contexto nacional que nos permita profundizar en ese área tampoco. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué se dio una comunidad singular en mi criterio? Primero, Venezuela, el país donde se dio. Las oportunidades de trabajo, de educación, de todo tipo, ¿no? Que se encontraba el inmigrante cuando llegaba aquí. Aquel que dijo, bueno, dentro de 2 o 3 años me regreso, y no solamente porque su país de origen no le permitió regresarse, sino porque el país de llegada les encantó y se quedaron. El clima, obviamente, o sea, nadie puede decir, que me perdonan los maracuchos, pero el clima de Caracas no se puede comparar con ningún otro clima del mundo, y es motivo, y me consta de muchas personas, es motivo suficiente para vivir en esta hermosa ciudad, los paisajes de Venezuela y sobre todo el tema de la democracia. Porque aunque hablamos que estas primeras inmigraciones se hicieron en la dictadura gomecista, con lo que era una dictadura, con los perseguidos políticos, y les tocó a los inmigrantes transitar por la dictadura de Pérez Jiménez, despreciables, no soy de los que va a alabar de ninguna manera la dictadura de Pérez Jiménez, como quizás algunos a veces se sienten tentados a hacerlo, pero sobre todo el tema de la democracia es donde es cuando la comunidad logró consolidarse y arrancar. Es claro, y hay muchos análisis de gente que sabe más que yo de esto, que las comunidades judías prosperan en democracia y no prosperan en dictadura, y bueno, tenemos ejemplos lamentablemente muy de primera mano. El carácter del venezolano es el leitmotiv de todo inmigrante. El carácter del venezolano, me quedé porque el venezolano es amable, es afable, no tiene prejuicios, te recibe de buena manera, no te ve como distinto, y es un factor que influyó de cualquier manera a que la comunidad adquiriera la singularidad de la que estamos hablando. El momento histórico de la inmigración también es muy importante, porque se consolidó, esto es un análisis que yo hago, se consolidó la comunidad cuando se daba la independencia de Israel. Y ese tema de tener ashkenazíes y sefardíes a un elemento de orgullo común, indiscutible, como fue el renacimiento de Israel, yo creo que fue muy importante. O sea, podemos nosotros hacer algunos paralelismos con comunidades más grandes, México y Argentina, y las menciono a estas dos porque no solo el tema más grande, sino sudamericanas, donde la mentalidad es muy parecida. O sea, quizás el mexicano promedio es tan chévere como el venezolano, y quizás el argentino también. Quizás nosotros aquí no lo vemos así, pero quizás le preguntas a los mismos judíos de allá y te dicen, sí, me quedé aquí por cómo son los mexicanos y me quedé aquí como son los argentinos. Pero los momentos en que se dieron esas inmigraciones, se consolidaron esas comunidades, no les permitió, digamos, crear una integración entre los diferentes grupos que iban llegando, como sí ocurrió en Venezuela. Y yo quiero con este paso pasar al siguiente, con el tema de la demografía. Y aquí pregunto, ¿el tamaño importa? Y no necesariamente más grande, tiene que ser más grande para que importe. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estuvo aquí el investigador el demógrafo Sergio de la Pérgola, que nos ayudó sobre 1997, creo, para el tema del perfil comunitario, yo estuve con la comisión que trabajó en eso y tuvimos varias charlas con él, y hablamos mucho del tamaño de la comunidad, y esta teoría digamos, la desarrolla él, que hay un tamaño ideal para que una comunidad funcione como comunidad. Puedo equivocarme en las cifras que él dijo, pero si es muy pequeña, de unos muy pocos miles de personas, 2, 3, 4, 5.000 personas, el tamaño pone en peligro el sostenimiento económico. ¿Cómo sostener un colegio judío cuando tienes pocos niños? ¿Cómo sostener kashrut cuando no tienes gran demanda? O sea, si es muy pequeña, no se constituye una comunidad. Y si es muy grande, pues dejemos de un lado las rivalidades personales que siempre van a surgir, pero incluso el tema del área de habitación. O sea, si tienes gente viviendo en una ciudad de 10 millones de habitantes o 12 millones de habitantes, no sé, como México, por ejemplo, o sea, es muy difícil que los diferentes grupos puedan participar en las mismas actividades, ir al mismo colegio, reunirse prácticamente en las mismas sinagogas, y tienden a disgregarse. Entonces nosotros que nos mantuvimos estas cifras oficiales, no sé si algún día las vamos a ver, pero quizás nos mantuvimos en un estatus de unos, no sé, unos cuantos miles de personas, logramos tener una demografía intermedia que nos permitió, que nos impulsó a acercarnos, pero nos permitió sostener una serie
de servicios accesibles para todos, porque esta es una comunidad, y lo debemos recordar siempre, que todos, habiendo ricos y pobres, todos siempre tuvimos acceso al mismo tipo de educación, al mismo tipo de servicio, al mismo tipo de fiesta, y prácticamente, obviamente han habido excepciones, ya han habido errores, y todo esto lo podemos también conversar en algún momento, pero nos ha permitido, digamos, actuar de una manera integrada. El tema de Israel de vuelta, o sea, estaba ligado al comentario anterior, o sea, tener a Israel en la centralidad de nuestras actividades, en el colegio, en nuestras celebraciones anuales, incluso el tema de las relaciones de Israel, de Venezuela con Israel, que siempre fueron cordiales, hasta fines del siglo pasado, que es nuestra época de estudio en este instante, también fue fundamental. O sea, ver con orgullo como expresidente, ningún presidente en ejercicio visitó visitó Israel estando en ejercicio, pero sí ministros de Israel vinieron a Venezuela ejerciendo el cargo o como ministro de Relaciones Exteriores, y ver cómo sí se daba ese intercambio, y los grupos viajaban y los grupos venían, intercambios comerciales, o sea, saber que este país era un país querido por Israel y que Israel era querido por Venezuela, obviamente es algo que nos unió a sefardíes ashkenazíes, de ver que con orgullo vivíamos en un país que nos ponía ese elemento como común. Y hay que siempre resaltar, creo que he evitado mencionar muchos nombres porque me van a quedar siempre muchos afuera, pero el carácter de los fundadores, de estos primeros inmigrantes sefardíes y ashkenazíes, eran osados, venían con compromiso, tenían visión a largo plazo, o sea, no se trataba de resolver el tamaño de las sinagogas, el tamaño de hebraica, el concepto de hebraica, o sea, tenía una visión digamos, grande hacia el país. Venían con, digamos, algunos de ellos venían con costumbres de ya haber trabajado con sus comunidades de origen, tanto en Europa incluso como en Marruecos, gente que llegó de Melilla, que había sido dirigente de las comunidades melillas. Entonces trajeron un aprendizaje y sobre todo trajeron como unas ganas de vivir en comunidad, ese sentido keilatí, de keilá, que no, yo creo que no hay judíos en Venezuela que quizás no han tenido chance de aprender el idioma hebreo, pero después de Shalom, la segunda palabra que seguramente, o Kasher, la tercera palabra que todo el mundo conoce es Keilah, ¿no? Entonces, bueno, con estos puntos digamos, de reflexión de qué nos llevó a ser la comunidad singular que llegamos a ser, que creo de alguna manera seguimos siendo, con todas las dificultades que estamos viviendo y las que espero que podamos salir en algún momento, yo concluyo, ¿no? Y bueno, qué mejor que la frase de Hillel el Sabio en el Pirkei Avot, que nos dice, y creo que es lo que hemos mantenido todos nosotros siempre: no te separes de la comunidad. Y bueno, con nuestro bello Ávila, concluyo, abierto a preguntas, a comentarios, a lo que nos indique Juan Carlos. Seguro, Alberto. Muchísimas gracias. Un resumen estupendo, súper concreto para lo largo que puede ser toda la historia. Y bueno, y así de hecho se refleja en varios de los comentarios que voy a empezar a leer. Roberto Bimbrú dice: qué placer escuchar esta charla tan rica en contenido y también conducida. Felicidades, Alberto. Bueno, gracias a nosotros, pero realmente felicidades a ti, Alberto. Isaac hace una pregunta: excelente charla. Y según tu opinión, a la hora de fundar una comunidad, ¿los dirigentes debieran darle prioridad a fundar una sinagoga o un colegio? ¿Sí? Ups, creo que se nos desconectó. No lo veo en pantalla. Creo que sacó la presentación y se nos desconectó. Vamos a contactarlo de inmediato. Por favor, el equipo. Vamos a esperar unos segunditos, por favor, para que se pueda conectar nuevamente. A ver si puedo llamarlo por acá. Ya está entrando, ya lo estamos admitiendo a la sala. Listo. A ver. Alberto, no te veo. Ya vamos a darte acceso al micrófono. Vamos a desbloquear, reiniciar audio, Alberto. Te tenemos, Alberto. Listo. Ajá.
Disculpen, metí el dedo donde no era. Listo, listo. Estamos en Disculpen. vivo, estamos en vivo. A Qué ver, bien, Alberto. Juan Carlos, tuviste 2 minutos para despotricar de la charla. No, te estamos ubicando por teléfono a ver cómo hacíamos. Creo que no te dio chance de escuchar el mensaje No. de Isaac, donde hablaba de excelente charla, pero que quería ya tu opinión acerca de, a la hora de fundar una comunidad, los dirigentes debieran darle prioridad a fundar una sinagoga. De una institución fue la sinagoga. La Nación Israelita en 1930 pone sus estatutos de entrada, nos organizamos para fundar una sinagoga, sin duda. Sí daban clases, ojo, había Talmud Torá, había clases rabínicas, pero no había el concepto de fundar un colegio de educación integral, laica y judía. A diferencia de la Unión, que cuando se unen en 1949 llegan a un acuerdo muy complicado, muy tortuoso, entre las dos instituciones precursoras Ashkenazim, ponen entre sus premisas, perdón, no el momento de la fundación del 49 de la Unión, todavía antes, cuando en 1943 se funda el Centro Cultural, el Centro Cultural Ashkenazí, te digo exactamente, Centro Social Cultural Israelí. En 1943, este grupo de personas se reunió para fundar un colegio. Entonces, el concepto de ello fue inmediatamente ir al tema del colegio con mucho debate. De hecho, uno de los dos grupos optó por el colegio y el otro todavía no había pedido el colegio. Pero eso fue la diferencia. Ahora, lo que sí es interesante, si no se dijo antes, es que inmediatamente, cuando ya se funda el colegio, en 1946, montones, o sea, en aquel momento decenas, pero los muchachos sefardíes, los padres de niños sefardíes, miembros de la sociedad israelita, inscriben a sus hijos en el colegio de la Unión Israelita, que en aquel momento era la Unión Israelita. Tan temprano como en 1964, de hecho, se llega a un acuerdo de que el colegio es de ambas instituciones, pero no es el acuerdo interinstitucional que se va a firmar 20 años después, en 1984, que es que ambas instituciones asumen el costo a 50 y 50, el famoso acuerdo del 50-50. Pero en 1964, digamos, la Asociación Israelita se da cuenta, eso está en las actas, incluso mucho más temprano, que no somos una sola comunidad, no tiene sentido un colegio exclusivamente sefardí porque ya existe el colegio judío en Venezuela y se une al colegio de la Unión Israelita. Bien, Simón Sultán te hace una sugerencia, te felicita por la increíble capacidad de síntesis, pero además dice que debieras hacer un video con todas las fotos con fotos y videos sobre toda esta historia. Bueno, déjame que le conteste. Hola Simón, ¿cómo estás? Mira, yo no tengo material original, la verdad, no soy el de los investigadores de primera línea, pero no sé si estuviste al inicio de mi introducción. Yo he comentado de que hay mucho hecho, la verdad, hay mucho investigado. Las actas, quizás no está, el problema es que no está centralizado, pero las actas de la Unión y la biblioteca Anita Blum de la Unión y la biblioteca del Centro de Estudios Sefardí de Caracas tienen fotos, tienen material, pero está abierta la puerta para los investigadores de unirlo, a pesar de que se han hecho cosas muy buenas. Está circulando en YouTube, lo pueden entrar en cualquier momento a ver el fabuloso video que se llama Valió la Pena, que hizo Henry Grunberg en los años, hace 10 años, 15 años, no me recuerdo bien la fecha, donde tiene mucho mejor material fotográfico. Y oye, lo que es más importante, y si no lo he dicho, el tema de los testimonios de primera persona. O sea, se han recogido muchísimos testimonios, lamentablemente no todos los que se tuvieron que haber recogido. Muchas personas, de los inmigrantes, de los fundadores, fallecieron sin haber dejado escrito o grabado lo que ellos hicieron, lo que ellos aportaron, sus experiencias. Pero sí, por otro lado, hay mucho recogido. Y también, yo recuerdo, Paulina Gamus, en una semana sefardí, quizás también 15 años atrás, una época así, hizo un muy buen video. Este no está en YouTube. Ahí sí me puedo comprometer, Rubén, a tratar de subir este video a YouTube, donde entrevista a los inmigrantes sefardíes, se llama De Lejos Venimos. Entonces, si nos queremos mover, YouTube, Wikipedia, encontramos información, y si nos vamos a las bibliotecas, que hoy en día la gente no las visita, pero en libros impresos, yo te digo, yo que no tengo una gran biblioteca, no sé si tiene 30 libros de escritos en Venezuela. O sea, el diccionario de Abraham Levy, los libros de Jacobo Carciente, los mismos testimonios que la gente escribió por el tema de sobreviviente de la Shoah, siempre pasan al capítulo de la inmigración a Venezuela.
o sea, no sé qué decirte. Abraham Levy, de hecho, estuve en estos días de pandemia, bueno, al principio de la pandemia, ayudándolo a revisar el libro que está por publicar, que es, digamos, la historia de la Asociación Israelita de Venezuela, vaciando la información interesante que está en sus actas. Eso se tiene que publicar en cualquier momento. O sea, tenemos, si queremos, buscamos, tenemos. El tema de Coro, este está ultra documentado. O sea, las investigaciones de Manuel, el gran escritor de los judíos del Caribe. Después le sigue el rabino Isidoro Eisenberg, que estuvo en Venezuela en los años 70 y se preocupó en levantar toda esta historia. Hay muchísimo, realmente hay muchísima información. Lo que falta realmente es vamos a llamarlo así, la enciclopedia o unirlo todo en una, no sé si publicación escrita o hoy en día, ya que tenemos montones de otros medios de comunicación, recogerlo de otra manera, que todas las fuentes estén disponibles. Pero hay mucho, la verdad. Me permito hacer una cuña. Está el libro de los 50 años que se editó con motivo de los 50 años de Los Hebraica. 60 años del colegio, la Así historia del es. colegio está recogida en un libro Los extraordinario. 60, 70 creo que se hizo cuando O se 70 cumplieron los años del 70. colegio. Correcto. Sí, Sí, 70 años del colegio. así es. Realmente. Mario, repito, Mario, nuestro gran profesor de historia hebrea, Mario tiene 3, 4 pequeños libritos, tan solo con que Mario, sus 10 publicaciones, sus decenas de artículos los llevara a un solo libro, ya tendríamos ahí una gran parte de la historia comunitaria. Así es. Rebeca Levitt le comenta Comunidad Judía de Maracaibo con su colegio Bilú y el colegio israelita y la Comunidad Judía de Margarita. Alberto, orgullo, mi compañero, excelente charla. Benjamín Lea, excelente charla, Alberto, muy agradecido. Mi hermano pequeño, ya sabrás quién te está escribiendo esto, como siempre, nuestro orgullo. Ok. A ver, voy a pasar para alguna pregunta que tenemos por acá. Bueno, hay comentarios también adicionales. Mis abuelos Teodoro Furman y Fortuna Bendayán fueron el primer matrimonio mixto en Venezuela. Esto lo está comentando Raquel Marcus. Se casaron en la Unión Israelita. Mi abuelo fue secretario general. En Mérida hubo la judía por los 90, también comenta, ¿no? Alberto, una pregunta. La comunidad judía de Venezuela, que ha emigrado de alguna manera, mantiene un interés más allá de lo familiar con las instituciones comunitarias de Venezuela. No extrañan el cariño de Venezuela. ¿Tienes conocimiento de algo de eso? Bueno, tengo conocimiento digamos, de manifestaciones aisladas recibidas directamente yo, como las tenemos absolutamente todos, ¿no? O sea, tenemos muchos amigos conocidos afuera que te dicen, el día que pase tal cosa, que algunos nos podemos imaginar cuál es esa tal cosa, agarro mi maleta y me regreso a Venezuela. O sea, hay mucha gente que te dice eso. No sé si es creíble, no sé si es factible, pero sí sentimos, y me consta también que a nivel práctico hay gente que desde afuera, y tenemos que estimularlos a seguir haciendo, siguen siendo miembros de la institución, siguen colaborando económicamente, participando incluso a veces en algunas decisiones, independientemente de la discusión que a eso nos puede llevar también, pero mucha gente sigue vinculada a Venezuela, en gran caso por los familiares. Sabemos que la emigración ha sido más de jóvenes y aquí se han quedado padres y abuelos, pero incluso quien ya no tiene a nadie aquí se siente vinculado, siente ese deseo por volver a Venezuela, a su comunidad, y hablas con cualquiera. Yo hablo con todos mis amigos que están afuera y no hay como Hebraica, no hay como Hebraica, no hay como Hebraica. Entonces ese vínculo existe. Ahora, de ahí a la realidad, un cambio de circunstancias en Venezuela, que eso se concrete, yo tengo personalmente mis reservas. Les recuerdo que en la charla hablamos constantemente que mucho inmigrante decía, si esto se arregla, si mi país de origen, si la cosa cambia, si cae Hitler, si cambia la situación en Europa o cambia la situación en Marruecos, yo me regresaría. Y la añoranza siempre ha estado en todo inmigrante. O sea, mi mamá hasta hoy en día tiene 91 años y todo el tiempo habla de su ciudad natal. Pero que eso se concrete en la realidad, yo creo que es un poco distinto, siempre a sabiendas de la diferencia que es Venezuela, con su gente, con su calor humano, de lo que era Europa para quienes salieron en aquel momento. Por lo que es hoy en día el mundo árabe para los judíos, donde todos lo sabemos, prácticamente no quedan judíos. Bien. Hay muchos mensajes de cariño, lo puedes leer, Rosa Vitán, David Betancourt, Diana Ponte, Susi Blaja, alguien que no se identifica, dice iPhone, Rebeca Levy, excelente charla. Por aquí hay una pregunta. Perdón, Alberto, si puedes volver a repetir cómo se llama el video en YouTube que hablaste, por favor. Valió la pena. Listo, valió la pena para José Chocrón, que estaba preguntando. Por aquí te preguntan, alguna vez escuché que lo más importante que se debe fundar al construir una queila es un cementerio judío.
pues si alguien fallece debe haber dónde enterrarlo de manera kasher. Eso es cierto. ¿Cuándo se fundó el primer cementerio judío en la Keilah? Ok, de cementerio sé bastante, hice una investigación importante en algún momento y tengo la he dado ya, incluso en Limud, di la presentación sobre los cementerios. Correcto. Se debe fundar el cementerio, se debe abrir, que lo primero que se debe hacer realmente no es así. O sea, no te puedo traer la cita exacta del Shulchan Aruch o del Pirkei Avot, no lo sé decir, pero lo primero que se debe dar es educación a los hijos. Eso es lo primero que se debe hacer. Es más importante la educación de los hijos que incluso que la sinagoga. ¿Qué tiende a hacer la gente? Por supuesto, educar a su hijo. Si no lo puede hacer en una institución judía, un Talmud Torah, lo va a educar en su casa, pero introducirlo desde los 3 años en el judaísmo, ese es el deber de todo padre. ¿Qué tiende a hacer? Sí, a buscar la sinagoga, a fundar la sinagoga. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? De que alguien fallece. Entonces, cuando alguien fallece hay que buscar enterrarlo. Si nos vamos un poco a la Torah, aquí me agarro un poquito de las enseñanzas de nuestros rabinos, vemos que Abraham no compró una parcela de cementerio mientras Sara estaba viva. Sara falleció y salió corriendo a buscar dónde enterrarla. O sea, él no estaba previendo de que cuando ella muera tengo que tener donde enterrarla, pero cuando ella murió, lo primero que hizo fue buscar dónde enterrarla. Entonces, esto es lo que ha pasado con nosotros, con nuestra comunidad y seguramente en otras comunidades. Cuando fallece en 1916 este señor de apellido Pilo, sus parientes salen corriendo a comprar una parcela en el Cementerio General del Sur y compró una parcela de 4 tumbas ya pensando a futuro. Y ahí otras familias compraron, se fueron uniendo y salió un primer cementerio. A nivel de la comunidad que nací fue en 1937. Ellos llegaron apenas en 1924. Yo no recuerdo en este instante, eso está muy bonito, la historia del cementerio Ashkenazí, el cementerio General Sur, está muy bonita recogida en un libro que escribió Jacqueline Goldberg. Y está también contada en estos fabulosos cuadernos que hizo la Comisión de Cultura de la Unión Israelita, que se llama Noticias de una Diáspora. También falleció, creo que era una mujer en este caso, y su viudo, salieron corriendo a comprar la parcela, y su viudo pasó la noche al lado de esa primera tumba por la costumbre de que no se debe dejar unas cuantas noches, creo, sin dejar un entierro solo hasta que se trasladó del cementerio sefardí un segundo entierro, un segundo fallecido a la parcela. Entonces, obviamente, alguien fallece que sería comprar el cementerio. Pero la prioridad, la educación, creo que tengo fuente tengo, digamos, conocimiento de causa para eso. Bien. Tengo un mensaje que no está en el chat porque me llegó por mensaje directo. En los últimos 50 o 70 años se ha hablado de diferentes cifras sobre la cantidad de judíos en nuestra comunidad. ¿Realmente cuál ha sido el número más grande y cuántos somos hoy? Ok. Algo comentaste. ¿Cuántos somos hoy? No te sé decir. ¿Cuántos fuimos? Te voy a decir como contestaba el rabino Pinjas Brene cuando le hacían esa pregunta. No llegamos al 1.000.000. Bien. Por aquí te sigue preguntando quién es el autor del video, ¿valió la pena? Alguien creo que Como responde que director, sí. Henry Grunberg, y detrás de él está la Comisión de Cultura de la Unión Israelita de Caracas. Ok. Pero el director Henry Grunberg. Sí, te siguen preguntando acerca de esto. Alberto, ¿los antiguos cementerios para judíos de Guayana, Puerto Cabello, Barcelona, desaparecieron con el tiempo o existe alguna información? Ok, Barcelona sí fue cementerio judío, existe todavía. De hecho, hoy en día se firmó, la comunidad, hoy en día no hay judíos en Barcelona, pero descendientes de ellos se preocuparon en varias ocasiones, en varias etapas en restaurar o recuperar o limpiar el cementerio. En los años 70 se hizo, al principio de los 2000 se volvió a hacer y recientemente se volvió a hacer. Y firmaron estos señores, esta que es una organización instituida, firmó un acuerdo con la Asociación Israelita de Venezuela para que la asociación asumiera el patrimonio que ellos dejaron en Barcelona, que es la antigua sinagoga, que es una casa, no es un edificio construido como sinagoga, y la parcela del cementerio. Entonces ahí hubo cementerio que sus primeros entierros son de principios del siglo XX. Los apellidos que se consiguen allá son el apellido Valencia, el apellido de Lima. De hecho, un exgobernador del estado Anzoátegui, el apellido de Lima, descendiente de judíos y consciente de ello. Apellido Baís, apellido Morón, son los apellidos que se encuentran en un cementerio, creo que es de 30 y tantas parcelas. Lo podemos visitar, voy a hacer una cuña, la página de los cementerios judíos de Venezuela, es una página patrocinada por la Asociación Israelita de Venezuela, que yo contribuí a formarla. Ahí podemos meternos, ver
todos los cementerios de la Asociación Israelita particularmente, y podemos ver las tumbas de Barcelona y las tumbas de Coro. Están ahí todas con sus fotos, sus lápidas y su historia. En Puerto Cabello no hubo cementerio judío, pero en Puerto Cabello hay entierros judíos porque hay un cementerio de los extranjeros y los judíos, unos judíos que vivieron en Puerto Cabello se enterraron en el cementerio de los extranjeros, que para ellos era como menos grave. Los judíos están obligados por Alajá a enterrarse separados de otras religiones, pero la ausencia de imágenes lo hacía más, digamos, más aceptable enterrar a sus deudas en cementerios de extranjeros reformistas cristianos y no de católicos. Aunque es verdad también que los católicos no permitían el entierro de extranjeros, o sea, de que no fueran católicos, por otro lado. Entonces, en Puerto Cabello hay entierros judíos. En Guayana no lo he escuchado, me dejas con la curiosidad, David, voy a averiguar el tema de cementerio judío, creo que sin duda no, pero entierros judíos en Guayana voy a profundizar. Vuelvo a Puerto Cabello un momento porque los Salas Romer de Valencia, que fueron un gobernador, el padre y el hijo, el Salas es descendiente de los judíos de Coro. Y Salas Romer padre me contó a mí una vez, bueno, una charla, no éramos amigos, o sea, coincidimos en alguna actividad, que no sé si su padre, pero con seguridad su abuelo estaba enterrado como judío todavía en el cementerio de Puerto Cabello. Perfecto. Alberto, vamos a concluir, ya son las 7:40. Te voy a robar 30 segundos para decirle a las personas que todavía están conectadas, las 70 personas que están conectadas, que ya la semana que viene terminamos con este ciclo por este año, como lo habíamos comentado. Ya vamos a estar en víspera de Hanukkah y vamos a tener una charla de la Rabbanit Adara Weissman, que justamente nos va a hablar sobre Hanukkah. Creo que es un día antes, que vamos a estar justo ya arrancando Hanukkah, encendiendo las velas, para que, bueno, todos se puedan volver a conectar por esta vía. Alberto, muchísimas gracias en nombre del Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica por esta excelente charla, por tu tiempo, por tu dedicación. Muchos amigos saludándote. Vamos a ir abriendo los micrófonos para que todos te puedan saludar. Dame un minuto, Juan Carlos. Sí. Dame un minuto. Claro, por favor. Porque mientras estuve en la charla no tenía abierto el chat. Me salí y tú sabes que el chat se borra. Cuando vuelves a entrar solamente te encuentras el nuevo chat. Entonces, de verdad, me has dicho de que hay gente que ha escrito, ha saludado, ha felicitado. Siempre digo que en las charlas virtuales la gente se puede ir y no te enteras porque les pareció aburrida o lo que sea, y entonces uno queda bastante más elegante que cuando son charlas presenciales. Pero bueno, agradecer la verdad, agradecer la invitación, agradecer la presencia y los comentarios que haya leído o que no haya leído, como se dice cuando uno hace el Cajamirá, los que leí y los que no leí, agradezco realmente. Y bueno, disculpen si no me he dirigido a ninguno de ustedes en forma directa, pero tampoco quisiera omitir a nadie. Y con eso... Muy rápido, Rebeca Levy, gracias, saludos a todos de Boston. Jaín, Alberto, mi gran amigo, con la Cabot, por esta exposición excelente como todo lo que haces. Voy porque sigue llegando, valió la pena. Muy buena charla, lo comenta Luna. Eliana Cohen, brillante, Alberto, qué buena exposición, muy interesante, gracias. Clara te dice, escribe un libro sobre todo esto, es una gran idea, muy útil para todos. Esther Chocrón, Alberto, ¿por qué no tratas de escribir un libro sobre este tema? José Chacrón, saludos Alberto y a todos los presentes, buena charla. ¿Cómo se llama el video en YouTube? Ya lo respondimos. Rebeca Levy, excelente charla. Bueno, no, Rosa Vitá, muchísimas gracias por oportunidades de crecimiento cultural como esta. Alberto, sin palabras, excelente dominio del contenido en poco tiempo, casi sin respirar resumiste la historia comunitaria de una forma clara. David Bentancur te dice, como siempre, Alberto, con su sencillez expositora. Bueno, estamos abriendo el micrófono para que te lo digan en vivo. Besos, Alberto, todo excelente. Gracias por tu excelente documentación y charla. Gracias. Dime quién eres, porque no tengo todo... Sonia Rofé, tu compañera. Querida Sonia, qué bueno verte por aquí. Chévere. Gracias. Besos. Igual, querida. Vamos a ir abriendo los micrófonos, el equipo técnico que nos apoya. Gracias por esta charla. Una compañera, colegio y universidad. Gracias. Gracias, Berti.
Gracias. Lo máximo, Alberto. Te felicito. Rebequita, Por no gracias. tenerte como el que. Gracias, Sonia, ya te veo. Estás en el espacio sideral. Excelente, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos, nos seguimos viendo en la conexión de Brian. Lara, te vi. Jair, te estoy viendo. Gracias. Raquel, mi hermana. Gracias a todos, de verdad. De aquí estoy, Alberto. Me estoy viendo ahora. Felicidades, Bueno, lo hiciste chévere. José Chocrón te saluda. Carlos, de verdad, un honor. Y si Milgram también creo que está hablando. Y sí, siempre. ¿Qué, mi amor? Y si el micrófono lo tiene apagado. Listo. Alberto, muy bien. Buena la charla. Me gustó ver. Muy bien documentado y excelente foto. Me agradezco. Bueno, hay muchas mejores en la vida comunitaria y cosas extraordinarias. Felicidades, Alberto. Las primeras juntas directivas de nuestros fundadores. No dispongo de ese material, no está disponible en YouTube, pero bueno, quizás sí. Felicidades. Y me instalo en las diferentes bibliotecas a copiar todo ese material y poder volver a conversar de esto con ustedes. Diana Ponte, te estoy leyendo aquí. Muchas gracias también a ti, Rosita. Mira, Rosita, gracias por estar aquí. No se prendió el micrófono. Charla de Morgan espectacular. Miriam Fels te dice gracias por esta excelente exposición. Gran saludo desde Washington. Sí, Miriam, sé que estás en esos lares. Saludos a ti, de verdad, te extraño. Bravo. Buenísima. Bueno, de verdad. Que excelente. Disculpen que me pasé de la hora, me pasa siempre eso. Me pongo No importa, fue excelente. Valió la pena. Exacto, valió la pena. Tuvimos más de 90 personas conectadas. Tuvimos más de 90 personas conectadas y hasta el final casi 80 y tantas personas. Así que eso habla de los interesados que estaban todos y lo buena que fue la charla. Hebraica es hebraica. Vale la pena seguirlos viendo. Y hay muchos fans de Alberto. Perdón, Lía pregunta si la charla quedará grabada. Sí, la charla se grabó toda. Mañana se sube en el canal de YouTube de Hebraica, que se llama Hebraica Venezuela. Perfecto. Listo. Bueno, señores, muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos el martes que viene. Alberto, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Gracias.